Atención, hoy se anuncian los nuevos aranceles o impuestos en los Estados Unidos. La pregunta, Mónica, es ¿cómo podría afectar esto? ¿Cómo podría impactar aquí en el Perú, en nuestro país? ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Joana. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, esa es la pregunta que se hace todo el mundo, señores. ¿Qué va a anunciar el día de hoy Donald Trump en lo que él ha denominado como el Día de la Liberación? Y va a dar una conferencia de prensa durante el día para justamente anunciar cuáles son los aranceles que va a imponer en los próximos meses, los aranceles recíprocos, que va a imponer a qué productos, a qué países. Y para esto recordemos que un arancel es un impuesto que ponen los países sobre los bienes importados. Es decir, si por ejemplo acá en Perú ponemos aranceles, significa que los bienes que vienen de otro país suben de precio porque tienen un impuesto adicional. Eso es lo que está haciendo Donald Trump en su país y de hecho el objetivo, al menos lo que se dice que para que funcionan los aranceles, es porque se quiere proteger a la industria nacional, ¿verdad? Si haces lo de afuera más caro, quieres proteger a la industria nacional, esa es supuestamente la justificación. Sin embargo, aparte de que hay evidencia de que no funciona así la economía, no porque le pones aranceles a algo necesariamente va a ir mejor la industria en tu país, y de hecho en Estados Unidos se sabe que no es el caso. Sino aparte también se genera otro tipo de presión sobre los países para negociar. Donald Trump ha estado usando estos aranceles más como una herramienta de negociación que una herramienta económica. Y de hecho aquí, no sé si a ustedes les ha pasado, señor, señora que me está escuchando, alguna vez ha tenido que esperar las noticias a ver un diagnóstico médico o a conversar con un familiar y no sabía si había noticias buenas o noticias malas. Y en esa espera todo empeoraba, ¿no? En esa espera uno se pone ansioso, no sabe qué va a pasar, piensa lo peor. Bueno, eso es lo que le está pasando al mundo en estos momentos. Como Donald Trump no termina de anunciar cuáles son las medidas que va a tomar, los aranceles, cómo van a ser, a qué países, a qué productos, entonces la economía ha venido pasando semanas de muchísima incertidumbre. Y de hecho, en el tema de las bolsas de valores de distintos países en el mundo han estado en negativo varios días, justamente esperando este día. Así que, ¿cómo nos puede afectar esto a nosotros? Bueno, en general ya se han anunciado algunos aranceles y vemos que eso más que nada va a afectar a países como México, Canadá y China. Hay algunas exportaciones, como por ejemplo las de aluminio, las de acero, que esas ya están grabadas en Estados Unidos, ya se dijo va a tener aranceles, ok. ¿Dónde entra el miedo para el caso peruano? El caso peruano, donde entra el miedo son en dos factores particularmente. El primero es en el tema del cobre. Si bien no se espera que hoy se anuncien aranceles al cobre, sí, en Estados Unidos se ha anunciado que probablemente se terminen poniendo aranceles al cobre y ese es nuestro principal producto de exportación. Si bien no le vendemos tanto a Estados Unidos, más le vendemos a China y a otros países, igual va a afectar todo el mercado. Y lo segundo, que es bien importante, son las exportaciones agrícolas, porque si empiezan a ponerle a Estados Unidos un arancel a los bienes agrícolas, eso sí nos puede afectar muchísimo, porque ahí sí se va más de la mitad de nuestras exportaciones de frutas, de uva, de arándanos, de paltas, se va a Estados Unidos. Sí, deberíamos tener como país un plan B, algún tipo de medida. México, su mandataria, Claudia Sheinbaum, ha sido bastante clara y aunque no ha dado detalles, ha dicho nosotros estamos preparados y ya tenemos medidas. Es decir, ya tienen un plan de respuesta a lo que podría suceder o enterarse horas más tarde. Sí, de hecho, distintos países en el mundo se están preparando. El ejemplo de México es muy bueno. La Unión Europea ayer también ha salido para decir que ellos también están preparados, que están dispuestos a conversar con Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos, que van a negociar. Ha habido una reunión de Japón, Corea y China después de 5 años para justamente ver cómo van a contrarrestar esto. Los países en el mundo se están preparando. En el caso peruano, sí tenemos que estar preparados. Evidentemente es difícil prepararse cuando
cuando no sabes qué te va a golpear, ¿verdad? No sabes qué te va a venir y eso es lo que le está pasando a todo el mundo. Todos estamos viviendo la incertidumbre porque no sabemos por dónde van a venir los golpes, pero sí es importante empezar a diversificar más mercados, buscar otros destinos de nuestras exportaciones. La Unión Europea, por ejemplo, es un buen aliado. El problema es que tiene altos requisitos de calidad, fitosanitarios, tiene que estar bien el producto. Entonces hay que trabajar ahí. Tenemos que hacer que nuestro producto esté mejor. Tenemos que abrir más mercados en Asia, que gracias al puerto de Chancay podemos llegar más rápido. Ok, hay que firmar el Tratado de Libre Comercio con India. Hay que ver qué otros productos podemos empezar a cultivar para atender en los mercados asiáticos. Entonces, esa planificación todavía no la estamos viendo, pero sí tenemos que ser más resilientes. Es como cuando sabes que va a venir algo malo y te tienes que ir preparando. Eso es lo que tenemos que hacer como economía. Otra forma en la cual sí nos podría afectar la última, Carlos, Joana, para mencionarles muy rápido, es que el dólar ha venido perdiendo un poco de valor y por lo tanto hemos podido comprar, el tipo de cambio estaba un poco bajo en el último mes. Eso podría revertirse dependiendo de cómo le vaya a Estados Unidos, y si a eso le sumas los aranceles, sí podría haber algún incremento de precios de algunos productos. Por ejemplo, nosotros de Estados Unidos traemos mucho insumos médicos, medicinas, traemos obviamente maquinaria para distintas industrias. Entonces ahí sí podría haber un ligero aumento de precios. Hay que tener mucho ojo en esos sectores, el agrícola y los que importan maquinaria e insumos de Estados Unidos, porque ahí la cosa sí podría ponerse un poco difícil. Carlos, Joana. Muy bien, Mónica. Esperemos entonces a ver qué anuncia el día de hoy Mr. Trump en los Estados Unidos. Gracias, Mónica Muñoz Nájar. Señores, 6:40.